Punto número 7, capítulo primero. Lezuza dedica una estatua al emperador Marco Aurelio. En la esquina de un edificio contiguo a la iglesia parroquial de Lezuza, cuyo edificio pertenecía a la propia iglesia, después dedicado a Tercia de Granos y hoy de propiedad particular, se encuentra adosada una histórica piedra con una inscripción registrada en el Códice de Inscripciones 3234 y recogida por Juan Grutero en la página 260 de su colección de inscripciones del Imperio Romano. Dicha piedra sirvió de base a una estatua dedicada por la colonia de Levisosa a un emperador romano, cuyo texto contiene la correspondiente dedicatoria. Estatua y pedestal que tuvieron su sitio en la plaza de la que fue colonia, lugar donde se hacían las transacciones, dada su condición de mercado franco, junto al templo de la diosa Lucina, y que al ser retirados, la basa se colocó en el lugar que hoy ocupa y la estatua llevada al claustro de la iglesia parroquial, donde permaneció varios siglos, según testimonio fidedigno. Hay pruebas ciertas de que la colonia de Levisosa fue distinguida por algunos emperadores romanos, llegando a designar los dumviros de ella, y por ello o por algún beneficio recibido, sus habitantes agradecidos dedican esta estatua. El texto latino contenido en la aludida piedra, dedicatoria de la colonia al emperador, es del tenor siguiente: Imp caes divi Antonini, fil divi Adriani, nepoti divi, Traiani part, pron divi, Nervae ab nepoti, M. Aurelio, Antonino aug, Armeni, PMTP 20 en números romanos, Imp 2 en números romanos, Cons 3 en números romanos, Coloni Levisosanorum. Un lezuceño ilustre, el bachiller Alonso de Requena, nos da su traducción y comentario. Al emperador César, hijo del divino Antonino, nieto del divino Adriano, biznieto del divino Trajano que venció a los partos, tataranieto del divino Nerva, Marco Aurelio Antonino Augusto, que venció a los armenios, pontífice máximo, tribuno 20 veces, general 2 veces, cónsul 3 veces. Se la dedica la colonia de los Levisosanos. Según Alonso de Requena, este texto tiene dos partes. La primera es la dedicatoria de la estatua por la colonia de Levisosa a un emperador que no da su nombre, diciendo de él emperador César, hijo del divino Antonino, nieto del divino Adriano, etc., pero que determinando su genealogía, afirma, no puede ser otro que Lucio Vero. La segunda es la dedicatoria a Marco Aurelio, al que designa nominatim. Este fue el emperador Marco Aurelio Antonino, entre el 121 y 180, que subió al trono en el año 161, llevando los títulos de César y Augusto. El primero fue Lucio Vero Antonino, entre el 160 y 169, hermano adoptivo del anterior, que el año 164 lo asoció al imperio con el título de César. Ambos formaron diarquía al morir su adoptante, el emperador Antonino Pío, Tito Aurelio Fulvio. Sin embargo, parece más cierto que la dedicatoria es única y va dirigida solo a Marco Aurelio. Primero, porque tanto Lucio Vero como Marco Aurelio fueron adoptados por Antonino Pío y por tanto su genealogía es idéntica. Segundo, porque la adopción de Marco Aurelio fue cronológicamente anterior a la de Lucio Vero, por ser este 9 años menor que aquel. Tercero, porque el imperio lo heredó Marco Aurelio y Lucio Vero fue asociado al mismo por aquel, al contraer Vero matrimonio con la hija del primero. Cuarto, porque Marco Aurelio fue un gran emperador que restableció la disciplina en el ejército, venciendo a los armenios, suavizó las leyes penales, mejoró la situación de los esclavos
y reformó la administración pública, mientras que Lucio Vero fue de escaso valor y vida indolente, estando considerado como uno de los príncipes romanos más viciosos. Quinto, porque la diarquía constituida por ambos emperadores solo duró 5 años, del 164 al 169 en que falleció Lucio Vero, continuando Marco Aurelio rigiendo solo los destinos del imperio otros 11 años más. Sexto, porque si toda estatua es una figura de bulto labrada a imitación del natural, al existir solo una, un solo emperador puso ser representado y la inscripción es la dedicatoria de la estatua. Séptima, porque aunque Lucio Vero fue asociado al imperio con el título de César, y ello puede ser la causa de estimar la alusión al mismo, Marco Aurelio, además de Augusto, era también César, al igual que todos los emperadores. Por eso la colonia coloca el primer título en su genealogía y el segundo junto a su nombre, siendo la segunda parte continuación, complemento de la primera. Octavo, porque no se concibe que aludiendo a títulos inferiores como cónsul, general y tribuno, que ostentó con anterioridad, fuese omitido uno consustancial a su cargo de emperador. Todo ello conduce a estimar el citado texto referido a una sola persona, que no puede ser otra que Marco Aurelio, que empieza por señalar su genealogía y después de dar su nombre, termina enumerando sus títulos y méritos. Marco Aurelio fue adoptado por Antonino Pío, al igual que Lucio Vero, por mandato de Adriano, ya que aquel no tenía hijos varones. De esta forma, desde el emperador Nerva hasta Marco Aurelio y Lucio Vero, la sucesión fue por adopción, porque Nerva adoptó a Trajano, Trajano a Adriano, Adriano a Antonino Pío y este a Marco Aurelio y Lucio Vero. Por otra parte, Marco Aurelio era sobrino de la mujer de Antonino Pío y luego yerno, pues se casó con su hija Faustina, llamada la joven para distinguirla de su madre que ostentaba el mismo nombre. El parentesco de Marco Aurelio con sus predecesores, por tanto, al decir de él, hijo de divino Antonino, nieto del divino Adriano, bisnieto del divino Trajano y tataranieto del divino Nerva, fue el de adopción, ya que esta fórmula jurídica fue muy usada entre los romanos para darse hijos, el que no los tenía. Entre los emperadores mencionados, a Trajano le dan el sobrenombre de Partíaco y a Marco Aurelio el de Armeniaco. La razón de ello es sencilla, pues es cosa muy usada entre los romanos que cuando un emperador conquistaba y sujetaba al imperio, alguna provincia o reino le daban el nombre de ella. Así Trajano fue Partíaco o Pártico, porque venció a los partos, conquistando la Partia, y Marco Aurelio Armeniaco, porque durante su mandato fueron vencidos los armenios y conquistó la Armenia. Es de observar que a Marco Aurelio le dan también los libisosanos el título de Pontífice Máximo, que designan con las siglas PM, cosa que no fue un halago ni una invención, puesto que efectivamente los emperadores romanos, entre sus muchas dignidades, ostentaban esta que significaba ser el superior magistrado sacerdotal, de quien dependía todo lo concerniente a la religión y a los dioses. El primero que lo ostentó fue Octavio César Augusto, puesto que al morir Metello, pontífice máximo, querían el pontificado Cátulo e Isáurico, senadores ilustres, y como se enteraron de que Augusto lo pretendía, le rogaron desistiese, pero este, lejos de ello, insistió con más vehemencia, por lo que llegado el día de la elección, reunidos los comicios, que era cuando el pontífice máximo había de ser signado, salió César de su casa muy acompañado para ir al lugar donde el pueblo se juntaba y al ver a Aurelia, su madre, que le seguía llorando hasta la puerta, se volvió y le dijo: «Hoy verás a tu hijo pontífice o desterrado para siempre de tu vida». En efecto, los tribunos votaron en favor de Augusto y por tanto fue declarado pontífice máximo. Con ello se hizo costumbre de que el que fuese elegido emperador fuese al mismo tiempo designado pontífice máximo, costumbre que subsistió durante mucho tiempo, concretamente hasta el emperador Graciano, hijo de Valentiniano, que la desterró al no querer aceptar dicho título.
También se dice que Marco Aurelio fue investido de la potestad tribunicia 20 veces, se supone que antes de ser emperador, ya que esta era la jerarquía máxima. Haber sido tribuno representaba un gran mérito por el honor que tal dignidad suponía para la persona que la hubiese ostentado. Cuando el cargo se creó, su número fue el de 2, después de 3 y luego 10. Tribunos eran los gobernadores de cada una de las tribus en que estaba dividido el pueblo de Roma cuando se retiró al Monte Sagrado. Los tribunos representaban a la plebe, su único derecho era el de veto. Asistían a las deliberaciones del Senado, en un principio desde la puerta, más tarde en la propia sala. Eran inviolables y su poder fue creciendo con el tiempo. A ellos debió el pueblo ir mejorando de condición frente a la aristocracia. Igualmente fue general 2 veces y cónsul 3 veces. Como el nombre de emperador primeramente lo tuvieron los que eran elegidos generales del ejército romano, la abreviatura IMP2 no tiene otro significado y la dignidad consular la había ostentado 3 veces, ya que el cargo de cónsul era renovable cada año. Se llamaban cónsules a cada uno de los 2 magistrados que tenían en la República Romana la suprema autoridad. De donde por haber Marco Aurelio ostentado estos cargos, antes de ser promovido a la dignidad imperial, los de Lezuza, recordándolo, lo honran con ellos, pese a haber alcanzado la máxima jerarquía del imperio. Otra cosa que hay que advertir es que no se llama divino a Marco Aurelio, personaje central de la dedicatoria, y sí en cambio dan ese honroso título a los 2 emperadores mencionados por razón de su ascendencia sobre el primero, Antonino, Adriano, Trajano y Nerva. La razón está en que estos 4 últimos habían ya fallecido cuando se grabó la dedicatoria, y dicha denominación solo es aplicable a los que por haber muerto han entrado en la divinidad, es decir, a los que pueden considerarse como moradores del cielo, después de haber sido, como si dijéramos, canonizados en el campo de Marte, con aquellas absurdas ceremonias que trae Herodiano y refieren Pierio y Guillermo Chow. Por lo demás la dedica la colonia de los libisosanos, perteneciente entonces a la provincia cartaginense, cuya capital era Cartagena Espartaria, según la división que hiciera años atrás el emperador Adriano. Resta por determinar el tiempo en que la piedra fue grabada, teniendo en cuenta que este emperador imperó 19 años desde el 161 a 180. La erección de la estatua tuvo que serlo en esos años. Por eso los autores creen que lo fue entre el 170 y 175.